Y vamos a abrir nuestra Biblia a la carta del apóstol Pablo en Efesios. Ephesians. Ephesians chapter 5, Efesios capítulo 5, versículo 22. Y esta mañana continuaremos, creo que todo este año hemos estado hablando sobre la unidad de la iglesia, the unity of the church of Christ, amén, la iglesia del Dios viviente, de Cristo Jesús. Y en esta mañana me gustaría dirigir nuestra atención sobre el gran amor y aprecio de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. Can we lower the mic? ¿Podemos bajarle el micrófono, hermano, un poco? Y dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículo 22. Y dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. El 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también Cristo a la iglesia. El 30, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias esta mañana por la bendición de permitirnos estar de nuevo en tu casa, Señor, y por la libertad de poder abrir este libro y estas palabras, Señor, que son tu verdad, que es tu palabra viva, Señor, que cada vez nos muestra tu gloria y nos revela tu grandeza. Y así pedimos en esta mañana que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser más como Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor, todos decimos amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar. We may be seated as we meditate in Ephesians, the example of loving our spouses, our wives, and being submissive to our husbands. We see the example none other than in Jesus Christ. Este ejemplo de amar a nuestras esposas y que nuestras esposas tienen que someterse a la cabeza que es el esposo. El mensaje no es sobre matrimonios esta mañana, por si algunos están, bueno, ahí nos va a caer. No, hermanos, esta mañana me gustaría que veamos y pongamos nuestra atención en el ejemplo supremo que es Cristo Jesús. Claro, podemos meditar en cómo amar a nuestras esposas y podemos meditar en cómo someternos a nuestros maridos, pero el ejemplo supremo aquí, a lo que Pablo nos está diciendo es: veamos a Cristo y el amor y el aprecio que Él tiene por su iglesia. Qué increíble cuando meditamos esto, de que no hay nadie en esta tierra o en este mundo que ame más a la iglesia como lo hace Cristo Jesús. No hay nadie más que te ame a ti, hermano, como Cristo Jesús te ama y te aprecia. Pero también su obra, su iglesia, este vehículo por el cual el evangelio es predicado. There's no one else that loves a church like Christ does, and his appreciation and his sacrifice for his people and for his church. This is the primary vehicle of the gospel that shares the gospel, that announces and
proclaims the gospel of Jesus Christ. Y esto, hermanos, cuando vemos este ejemplo y lo importante que es para el Señor la iglesia, entonces tú y yo nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál importante o qué importante es para nosotros la iglesia que Cristo ama? Porque si esa es la iglesia que Cristo ama, si esa es la iglesia por la cual el Señor dice que nos debemos de entregar por ella, antes que tú te entregues por tu esposa, debemos de observar y meditar en cómo Cristo se ha entregado por su esposa y su iglesia y el amor que Él tiene por ella. Amén. Y nos volvemos a hacer esta pregunta, ¿cuánto amamos y apreciamos a la iglesia que Cristo mismo dio su vida por ella? Y aquí es donde comenzamos nosotros a ver, bueno, esta obra no es cualquier obra, esta obra no es creada por hombres, esta obra no es sostenida por hombres, esta obra es diseñada por nuestro Señor y nuestro Salvador y es sostenida por Él mismo y su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que en esta obra proclamemos su verdad y cada uno de nosotros podamos ver a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Hermanos, para poder entender un poco más lo importante que es la iglesia, porque pudiéramos decir, bueno, es simplemente otro espacio y otro salón y otro cuarto y otro edificio y otro ser de personas, pero no lo es así para el Señor. Para el Señor no es solamente otra reunión que tú estés aquí, llegamos y cumplimos y se acabó y regresamos a nuestra vida, sino de esta obra el Señor comienza a obrar en nuestras vidas. El principio de tu vida y de mi vida comienza en Él. Y así como el primer día de la semana es el día de hoy, comenzamos viniendo a los pies de su palabra para escuchar de Él. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces deberíamos de amar a su iglesia. Alguien ha hecho este comentario, ha expresado esta frase. Muchos dicen, ¿verdad? Te amo, pero no amo a tu iglesia. O te amo, pero no soporto a tu iglesia. No podemos amar al Señor y menospreciar a su iglesia, a su esposa. Mi esposa me ha dicho, en ocasiones me ha dicho, cuando hay ciertas personas y mujeres en particularmente que prefieren hablar contigo y no conmigo, entonces esas personas no son personas honestas. Y de la misma manera tú y yo no nos podemos expresar del Señor y menospreciar a su novia, a su esposa. Amén. Qué extraño sería de que alguien exprese tal amor al esposo y menosprecie a la esposa y diga, me caes bien, brother, pero tu esposa, ay, wow, no la aguanto, ni la quiero ver, ni quiero hablar con ella. ¿Cómo se sentiría uno? Bueno, observemos cómo nosotros nos expresamos de la iglesia, de su novia. Amén. Pero para eso debemos de ver por qué es tan importante para el Señor. ¿Por qué es tan importante para el Señor Jesús el haber muerto por su iglesia, el haber dado su vida? Why is it so important to him to have given his life as a sacrifice for his church? And we must observe the beginning of time. Tenemos que ver desde el principio, hermanos, cuando vemos el libro de Romanos, me acompañas brevemente y regresaremos a Efesios, pero Romanos nos muestra algo que sucede desde el principio. Y Romanos, Pablo nos habla sobre el primer Adán. Y tenemos que ir hasta el principio de Génesis 1, 2 y 3 y tenemos que meditar en estos 3 capítulos. Una de las luchas hoy en día es de que tenemos científicos que confían en su sabiduría y confían en su inteligencia y niegan de que la tierra existe a lo largo de lo que la Biblia nos enseña. Ellos creen que la tierra ha existido por más de millones de años. Entonces, si es así, si la tierra ha existido por más de millones de años, entonces negamos de que la existencia de Adán es incierta, es una fábula, es mentira. Y si es una fábula y si es una mentira de que la tierra ha existido más tiempo de lo que tú y yo conocemos de acuerdo a la palabra, entonces si Adán no es cierto, nadie de los demás profetas y nadie más hasta llegar a Cristo Jesús es verdadero. Porque el Señor nos muestra en su palabra y hace un reclamo de que Adán no es solamente una idea.
No es solamente una historia, algo ficcionario, algo como un cuento, sino es su nombre, por el cual también retrasamos la genealogía del Señor por medio de Adán hasta llegar a Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos, porque debemos de observar que en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 el Señor creó los cielos y la tierra, creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, y después le dio una pareja idónea y le dio un ayudante y le puso a su lado a alguien para poder cultivar y para poder tener dominio sobre la tierra, y nombró los seres vivientes en la tierra y nombró todas las cosas con las cuales tú y yo hoy vemos y conocemos. Y así como Él le dio una ayuda idónea, así también la iglesia es una ayuda idónea para el Evangelio, para Cristo Jesús. Amén. Pero nos dice Romanos lo que veremos en los primeros 3 capítulos de Génesis. Romanos nos dice lo que ha ocurrido. Nos dice esto Pablo en Romanos 5:17. Romans 5:17. It tells us what's happened in Genesis 1, 2, and 3. It gives us an insight of what's happened in the fall of man and his deceit and his sin. Y dice lo siguiente, Romans 5:17, Romanos 5:17, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nos está aclarando, por Adán entró la muerte, por Adán entró el pecado. Y así como en Adán entró la muerte y el pecado, bueno, en Cristo Jesús también reina la gracia y la justicia y la vida. Y nos sigue diciendo en el siguiente versículo, el 18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Hermanos, la caída de Adán no es solamente algo histórico que dices, cayó y pecó y bueno, aquí estamos. Tú y yo sufrimos por consecuencia del pecado de Adán. Tú y yo luchamos con la tentación de la vida por la consecuencia del pecado de Adán. Tú y yo luchamos con el desánimo y las pocas ganas de hacer algo en la vida o de servir al Señor o de comprometernos al Señor por consecuencia del pecado de Adán. Lo que tú y yo luchamos es todo lo que hemos heredado por medio de Adán. Es lo que muchas personas han heredado por consecuencia, por el pecado. Porque en Adán entró el pecado y la muerte. Through Adam, death, sin and death have entered. And by that consequence, or those consequences of his sin, we all suffer in our day. Unless we've entered through Christ for righteousness and for his justification. Pero nos aclara eso si vemos ahora el versículo 19, de ahí mismo Romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por si alguien dice, I'm not a sinner, I'm a good person. If someone said, I consider myself to be a good person, self-righteous, right? That's what we would assume. They're self-righteous. They consider themselves to be good. But the Bible clearly tells us, and it states here, that we are all sinners. Por Él, todos somos pecadores. Nadie en esta vida, aún expresamos esto, aún los niños ya crecen pecando, egoístas, ¿verdad? Todos de ellos. Y todo lo andan pidiendo, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine. Aún en los niños vemos que el pecado comienza a desarrollarse. Y queremos preservar la inocencia lo más que podamos. Y vivimos en un mundo cruel, engañado por este mismo Satanás que engañó a Adán y a Eva. Ahora, hermanos, Romanos nos aclara esto. Y cuando me acompañas a Génesis, veamos algo breve. En el capítulo 3 nos
nos muestra lo que ha surgido, lo que ha sucedido en este momento. El Señor ha creado al hombre a su imagen y semejanza. The Lord has created man in his likeness. El Señor le dio dominio sobre todas las cosas. Y nos expresa el Señor de que el huerto de Edén era un altar. El Señor se paseaba. La presencia del Señor entre su creación, entre Adán y entre Eva. Pero se presenta una serpiente más astuta que cualquier otro animal y engaña a Eva. Y le dice, ¿quién te ha dicho que morirás? O sea, lo mismo que vivimos hoy en día, nos dicen, ¿quién nos dice que es malo hacer lo que hacemos? ¿O quién dice que es malo lo que vemos? Tenemos que adoptar estas ideologías. Tenemos que desarrollarnos progresivamente para poder nosotros acoplarnos a este mundo y estar de acuerdo con las cosas que son contrarias a la palabra. Porque este mismo Satanás nos dice, ¿quién les dice que eso es malo? Y en ese mismo engaño tú y yo podemos caer en la trampa de decir, no hay nada malo. No hay nada malo con eso. Pero este mismo Satanás, esta serpiente, engañó a Eva y le dijo, no morirás. No, más bien tus ojos serán abiertos y serás semejante a Dios. Serás igual a Dios. Wow. What a lie. That he would say, who told you that you would die? And he affirms, surely your eyes shall be open and you will be like God. Imagínate, hermanos, tú y yo a lo mejor no andamos diciendo, soy como Dios. O el mundo dice, no soy como Dios. Pero en su rechazo al creador de sus vidas, ellos dicen, no, yo soy igual a Dios. Y yo puedo hacer de mi vida como a mí me guste. Mira lo que dice aquí en Génesis capítulo 3. Después que entró el pecado, después que engañó Satanás a Eva y Adán, después que participaron de lo que el Señor les había privado, el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, les dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El 9, pero el Señor Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaba. Pero ahora las cosas habían cambiado. Ahora aquel que no había notado su desnudez, porque no había pecado, porque no había ahora esta comparación a su mismo creador, ya no había esta competencia a su mismo creador. Ahora él dice que tiene miedo, sigue diciendo, ¿dónde estás? Y le respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. ¿Qué hace el pecado en la vida de una persona? Escondemos de Dios. This is what sin does in the life of a believer or in any person. We deny God. We deny God's existence. And if we've come to know the Lord and we still wrestle with temptation and sin, well, we're afraid of being honest and confessing our sins and repenting of our sins. Right? Tenemos miedo de esto. Y le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer, echámosle la culpa a la mujer, que tú me diste, dice, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Algo trágico ha sucedido en este momento. Ahora el pecado y el engaño y la muerte han entrado en Adán. Pero hermanos, aún en este pasaje hay esperanza. Nuestro Dios, que pudiera haber dicho, termino con toda la creación, porque yo soy Dios y yo mismo he creado y he formado. Él pudiera haber dicho, aquí se acabó. Pero a pesar de esto, ahora el Señor tiene un plan de redención y un plan de salvación.
Y lo vemos aún en sus palabras, en medio del caos, lo que el Señor dice. Y mira lo que le dice en el 14, y dice, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mira lo que dice el 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí está la promesa de lo porvenir. Aquí en este pasaje nos está diciendo Él. O sea, ahora nos está aclarando el Señor de que comienza el plan de redención. Nos está hablando sobre su Hijo que viene, que está por venir y llega el Señor Jesús. Qué increíble, hermanos. Ahora cuando observamos lo que Jesús vino a hacer y por quién murió Jesús, no solamente vino porque tuvo miseria de nosotros, sino porque el plan de restaurar lo caído desde el principio, God's plan to save us, isn't that a misery for your life? But His plan to save us was because He was to restore the fallen man, el hombre Adán que había caído. Entonces cuando vemos esto, ¿qué sucede? El pecado ahora ha entrado, la muerte ha entrado, y el Señor ¿qué hace? Saca a Adán y a Eva del huerto y los cierra con una espada encendida que está dando vueltas continuamente. Y nadie puede entrar, y nadie puede encontrar ese lugar. Y lo increíble del Señor, imagínate esto, que también aún cubre su desnudez. Dice que les dio un ropaje. Entonces vemos allí una forma, un sacrificio para cubrir su pecado. Qué increíble. Romano nos está diciendo, por uno entró la muerte y el pecado, por uno, ¿verdad? Ahora todos sufrimos y todos somos encontrados culpables, pero por uno, quien es justo y santo y verdadero, por este uno, ahora tú y yo podemos encontrar su victoria, su perdón, su justicia. Esto es lo hermoso de Dios. Hermanos, Adán fue creado a la imagen de Dios. La naturaleza de Adán era creado por Dios. El rol de Adán, el papel de Adán era representar a la humanidad. La consecuencia de su pecado nos ha llevado a muerte. ¿Cómo sabemos que la consecuencia del pecado es muerte? Porque todos morimos. Yo creo que todos aquí, en algún momento de nuestra semana, pensamos en la muerte, de alguna manera u otra. Oímos de alguien, meditamos en a lo mejor algo de lo que Dios nos libró y consideramos, todos tenemos, conscientemente todos tenemos, por final, la muerte. Ese es el castigo del pecado en este mundo, pero la esperanza de la que nos hablaba nuestro hermano Jairo es de que aunque el final de todo será la muerte, pero quienes crean y confíen en el Señor serán salvos para vida eterna. Eso es increíble, porque ya no soy guiado por la angustia de esta vida, sino soy sostenido por la esperanza que me espera. Es difícil, yo sé que es más fácil dicho. It's easier said than done to say that we are to be patient and to trust the Lord in every circumstance, in every situation. I know it's easier said than done, but that is the reward of those who trust and believe in Him and are faithful. Amen. Pero ahora observemos el último Adán, Cristo Jesús. Vimos la caída del hombre, vimos la caída de Adán, vimos cómo el Señor maldice todo lo que ellos han de hacer. Ahora ya van a trabajar. Imagínate, hermanos, ¿qué sería una vida sin trabajo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y gloria a Dios, no trabajar y no esforzarte por comer. Imagínate, hermanos, what a beautiful life not to have to work and wake up every morning and drive to work. Here in California, it's a given. Everybody drives an hour now. That's the new norm. Eso es lo normal ahora, manejar una hora de camino. Imagínate, hermanos, que no sea necesario eso. Así era para Adán y Eva.
Y así era el plan de Dios eternamente, pero entró el pecado y la muerte. ¿Y ahora qué les dice el Señor? Bueno, de tu sudor, a trabajar se ha dicho, ¿verdad? A esforzarse. Y ahora vas a engendrar niños y el dolor de tener hijos, ¿verdad? Por eso es que la madre ama más, porque sabe el dolor y lo que padece una madre para tener hijos. Tenemos una hermana que tiene 6, Dios la bendiga, ¿verdad? Y es una bendición. La palabra de Dios dice que los hijos son una bendición de Dios. Pero damos gracias a Dios de que no se queda ahí la historia. No solamente quedamos maldecidos y aquí quedamos. Gloria a Dios de que las buenas nuevas del Evangelio llegaron a nuestras vidas. Gloria a Dios que su luz alumbró nuestro corazón y Él hizo resplandecer en nuestros corazones su luz admirable, que dice su palabra que traspasa toda tiniebla. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hermano, de que ahora tú ya no solamente sufrimos en este mundo, pero ahora estamos en este mundo con la esperanza de que Él vive y Él vive en nuestros corazones. Este es el nuevo Adán, esto es lo que encontramos en el nuevo Adán, en el último Adán. Imagínate, Adán el primero creado por Dios. El Adán nuevo en Cristo Jesús es Dios mismo encarnecido. Qué impresionante. Y ahora el rol de Él, el papel de Él es el Redentor, es ahora el Salvador. En uno entró la muerte y el pecado y en otro encontramos la vida y la salvación. Eso es lo que vemos en este último Adán. Y la acción y el labor y el trabajo y el propósito de Jesucristo, amén, es su obediencia, la cual se cumple en la cruz del Calvario. Vemos su obediencia perfecta en el Padre para salvarnos. Y en consecuencia su obediencia, tú y yo podemos venir a Él, como dice Hebreos, vengamos al trono de gracia. ¿Tienes culpa en tu corazón? Puedes venir a Cristo Jesús. ¿Tienes vergüenza en tu corazón? Puedes venir a Cristo Jesús. Y Él hace todo nuevo. Amén. Y Él nos da una vida nueva en Él. ¿Tienes algún problema, un caos? Ven a Jesús, ven a Cristo Jesús. Porque en consecuencia su vida en la cruz, ahora tú y yo podemos encontrar perdón y descanso. Ahora, hermanos, regresemos. Bueno, sabemos el primer Adán, el último Adán, y que tienen que ver ahora con la iglesia. El Señor Jesús vino a restaurar lo que había caído. El Señor Jesús vino a restaurar lo que en un tiempo el mismo Dios se paseaba y andaba. Si tú lees en el libro de Génesis te das cuenta qué hermoso ha de haber sido este huerto de Edén, donde habían 4 ríos que corrían y al centro estaba este árbol y el Señor dice que allí Él se paseaba. En otras traducciones o en otros comentarios nos dicen que este era el altar de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, su obra, lo que vemos para su iglesia. Regresemos a Efesios capítulo 5. Teniendo esto en mente, de que el Señor Jesús ha tratado con el pueblo de Israel, saliendo del huerto de Edén, vemos que el Señor Jesús cubre sus desnudez. Y el Señor Jesús comienza ahora a tratar con su pueblo, con la humanidad, en Abraham, en Isaac, en Jacob. Y vemos en generación tras generación el Señor luchando, lidiando con su pueblo. Él pide de un pueblo fiel, Él pide de un pueblo santo. Cuando tú lees el libro de Éxodo nos habla que Él demanda de que su pueblo sea un pueblo fiel y santo. Si tú y yo somos el pueblo de Dios, bueno, Él no ha cambiado, Él todavía quiere que tú y yo seamos fiel y santo. Y su obra ha continuado y no pudo ser perfeccionada por la ley, porque la ley era mucho para que ellos pudieran cumplir. Entonces Cristo Jesús viene, llega y Él cumple la ley. ¿Por qué? Porque Él es el único perfecto.
cuando leemos Efesios y nos hacemos esta pregunta, porque no estamos viendo aquí cómo debemos de amar solamente a nuestra esposa y cómo debemos de someternos a nuestros maridos, que esto es importante, este es el fruto de que tú y yo amamos a Cristo Jesús y amamos su obra, pero lo que queremos ver aquí es qué amor tiene Cristo por su iglesia, al haber muerto por ella. Porque tú y yo nos desgastamos aquí en este día o sirviendo, trabajando, asegurándonos que todo esté bien o estamos pensando, no sé si te ocurre, estamos pensando en la iglesia, en los hermanos, en las familias, estamos pensando en los quehaceres con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, Señor, que esta es tu iglesia y tú la amas y tú quieres que por medio de ella todos vengan al conocimiento tuyo. Por eso el quedarnos sentados en una silla no es suficiente, hermano. ¿Por qué? Porque debemos de considerar cuánto Dios ama a su iglesia. Y cuando escuchamos, oímos de que alguien se exprese, decir, hermano, cuidemos lo que hablamos y cuidemos lo que oigamos, porque no hablamos mal de solamente una persona, hablamos mal de la iglesia por la cual Cristo se entregó. Este ejemplo del Señor Jesús, volviendo aquí, nos dice, mira lo que dice el versículo 25. Sabemos que Cristo es la cabeza, lo hemos hablado, y tú y yo somos ¿qué? El cuerpo. We are the body of Christ. He is the head, He is the authority, He's over all, and we are members of His body. Amen? And you and I cannot function as a body unless Christ is the head over our lives. Christ is Lord and Lord of our lives. And if that is so, then as the body of Christ, now we can function for the edification of our lives and others. Amen? Y dice el versículo 25, verse 25, back in Ephesians chapter 5, Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esto es importante, hermanos, de que tú y yo observemos de que Cristo se ha dado por su iglesia, se ha entregado por ella. Y no solamente tenemos a Cristo Jesús como alguien que murió, but what was the purpose of Him dying on the cross for His church? What's the ultimate purpose of Christ dying on the cross for His church, for those who are to confess Him as Lord? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el final de todo esto? Es de que tú y yo seamos purificados. Is that you and I would be sanctified. Es decir, hermanos, es de que tú y yo seamos librados de nuestra contaminación, de nuestra vida, de nuestra costumbre terrenal, y que ahora vengamos a ser la novia, la esposa de Cristo Jesús, santa y revestida, no confiando en sus fuerzas, sino confiando en las manos de su Salvador. Ese es el plan, ese es el fin de todo por el cual tú y yo venimos. Tú y yo venimos a la iglesia para decirle, Señor, santifícame y lávame de nuevo. Transfórmame por el lavamiento de tu palabra al escuchar tu palabra. Y así como el Señor quiere santificar o ha santificado a su iglesia, así también el Señor quiere que los esposos santifiquen a su esposa. Eso no es decir, la vamos a llevar y la vamos a forzar en un lago, ¿verdad? Para lavarla y sacarla y hasta que salga nueva. Santificar a nuestra esposa es de que los maridos, aquí sí les va, hermanos, los maridos encaminen a sus esposas a una conformidad en Cristo Jesús. Es orando por ella, es orando por su hogar, es enseñando en su hogar. Es cada vez más pidiendo al Señor sabiduría, gracia, templanza, paciencia, mansedumbre, tierneza para poder lidiar con ella, para que ella sea guiada a una conformidad en Cristo Jesús. No es una autoridad sobre la esposa para gobernar de alguna manera machistamente, sino es siempre viendo a Cristo Jesús como el ejemplo. Amen. To all the men. Amen. Hermanos, la iglesia es la esposa
que Dios escogió para su Hijo. Tú y yo, nosotros fuimos escogidos para el Señor como esposa. Amén. Para que seamos su cuerpo. Amén. Seamos su cuerpo. Regresemos a Génesis. Carne de mi carne, huesos de mis huesos, dijo Adán. Bueno, ahora el Señor dice, su iglesia es mi cuerpo y yo la cabeza, y uno somos. Así como Eva salió de Adán, así la iglesia es de Cristo. Amén. Unida a Él inseparablemente como una esposa y una esposa. No diciendo, ¿verdad? Hoy sí, y otro día, otro mes y otra semana después, bueno, no estoy seguro. El Señor no busca una persona de doble ánimo. Él busca personas que digan, Señor, junto a ti hasta la eternidad. Y podremos decir, Abraham, eso es imposible, porque suceden muchas cosas en la vida y los problemas. Bueno, ¿quién es nuestro Dios entonces? ¿No es Él el fuerte, el valiente, en quien podemos acudir y escondernos y encontrar refugio y descanso? Si el Señor nos ha escogido para vida eterna, if the Lord has chosen you for eternal life, then the Lord Himself will sustain you for eternal life. Si el Señor te llama para vida eterna, Él mismo te sostendrá para vida eterna. Esta vida tú y yo no la estamos superando a nuestra manera, mejorando. Hoy sí, mañana sí, y no puedo, y no sé, y no quiero, y me desanimo. Sino el Señor, al humillarnos ante Él. Amén. El amor del Señor lo vemos aquí expresado de esta manera. Entregándose significa sin reservas. Me gusta esta palabra que expresan uno de los comentaristas diciendo desinteresado. El amar a tu esposa, así como Cristo nos amó, es el ser desinteresado en uno mismo. Hermanos, somos egoístas a veces. Y podemos ser honestos, los varones somos egoístas. A veces sabiendo lo que puede arreglar el asunto y mejorar y superar la situación, a veces decimos, ¿para qué? Pero el Señor nos da esta palabra, esta expresión de amor. ¿Cómo nos ama Cristo? Desinteresadamente. ¿Cómo sabemos esto? Porque su palabra dice en Romanos que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió. Hermanos, ¿alguien te ha hecho mal, te ha hecho daño en alguna ocasión? ¿Y qué hacemos hoy en día? Nos olvidamos que somos cristianos y sacamos otro vocabulario de la boca y nos expresamos de una manera muy indignamente del Evangelio. Espero que no lo haga aquí. Ya lo hacemos de nosotros. Pero el Señor Jesús, teniendo una razón por decir, no hay razón por justificación. Todos han pecado y la paga del pecado es muerte. Pero su palabra dice en Romanos que aún siendo pecadores, Cristo murió. Sabiendo que éramos pecadores, Cristo murió. Knowing that we were sinners, He died for you and me. Desinteresado y sacrificado. Así como Cristo tiene, dice, por su iglesia, hermanos, esta expresión, este aprecio. Hermanos, veamos cómo somos santificados. How are you and I sanctified? ¿Cómo somos santificados? Juan 17:17 dice lo siguiente. ¿Me acompañas? Juan 17:17 en su oración el Señor pide esto. Dice así: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. How are we sanctified? What is God's process of helping us overcome temptation, trials and tribulation in a fallen world? Is sanctifying us through God's word. This is why it's important that we attend the word of God, that we search the word of God for sanctification, so that through his word our lives would be renewed, our lives would be transformed, and we can now see the glory of God in our lives. Ese es el plan de Dios. Hermanos, ven conmigo a Hebreos 10. Quiero que veas esta otra expresión en su palabra sobre cómo también somos santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice lo siguiente:
Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda. ¿Quién es esa ofrenda? Cristo Jesús. Who is that offering? Christ. Once and for all. Presented in the altar of altars. In the holiest of holiest. The sacrifice for the ransom of our sins, for the forgiveness of our sins, to eliminate our debt before God. As sinners now in Christ Jesus, we are debt free. Y por medio de Él somos santificados por esta ofrenda en Cristo Jesús. Y así nosotros, considerando esto, santificamos a nuestras esposas al guiarlas, al encaminarlas, al mostrar el ejemplo, al guiarlas en oración. Por eso es importante. Hermanos, la lucha es igual todos los años, siempre oímos lo mismo, siempre vemos un resultado más en las mujeres. Las mujeres siempre tienen ánimo, dispuestas, y los varones luchamos. Sé que trabajamos, a veces decimos, no tengo más energía, pero es en esos momentos donde el Señor nos llama a perseverar. Amén. Ahora, hermanos, quiero ir terminando con esto porque esto es el cierre de lo que estamos hablando, de que Cristo Jesús se entregó por ella, por esta iglesia, por su iglesia. Es por medio de su iglesia local que Cristo proclama y protege y da este ejemplo del evangelio, de las buenas nuevas. Es por medio de su iglesia. El Señor no tiene otro medio por el cual pueda proclamar el evangelio. Pudiera hacerlo, su palabra dice que si es necesario pudiera pedir que esas piedras alaben su nombre. Pero el Señor usa a su iglesia. It's through the local church that Christ proclaims, protects, and exemplifies His truth to the world. Es por medio de la iglesia. Hermano, ven conmigo a 1 Timoteo. Creo que vale la pena ver este pasaje juntos. Capítulo 3, versículo 14. 1 Timothy, chapter 3, 14. Nos dice lo que es la iglesia. It gives us a clear expression of what the church is. Y dice así: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, por si no nos vemos, le está diciendo Timoteo, espero que hagas lo que te he enseñado, no te desvíes. Pero mira, le dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna, sostén de la verdad. Eso es lo que es la iglesia. This is what the church is. Now read it to you in English. It says, if I delay, you may know how one ought to behave in the house of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. That's what the church is, a pillar of the truth. Eso es lo que es la iglesia, es una columna y el baluarte. El baluarte es con el cual se dirige y se conduce el barco, un tren o como podamos poner como ejemplo. De la misma manera, la verdad es el baluarte de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, cuando tú y yo observamos y consideramos a la iglesia que asistimos, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿están predicando a Cristo? ¿Están predicando su verdad? Está sostenida más por pensamientos, historias y testimonios, que todo esto es bueno, pero no puede el mensaje de un domingo, la enseñanza de un domingo, estar más llena de testimonios y ejemplos y no de la palabra de Dios. A eso le hablamos la exposición de la palabra. Nuestro deseo como iglesia es de que podamos predicar su palabra y, si es necesario, agregar un ejemplo o dos. Y cuando consideramos eso, debemos decir, esa es la iglesia. Y esto es importante en mi iglesia. Y esto es importante de que en mi iglesia prediquen la verdad. Y practiquen la verdad. Amén. Porque es la columna y el baluarte por el cual se conducen nuestras vidas por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, así como Adán tenía la obligación de proteger el huerto de las infectuosas mentiras de Satanás, bueno, así también nosotros es nuestra responsabilidad cuidar su iglesia y su verdad de las mentiras de Satanás y este mundo.
Tú y yo no podemos decir, bueno, que le quede a los hermanos, al pastor, él que se encargue de defender. Si un día alguien confronta a esa iglesia, ¿qué haríamos? ¿Corremos? They can handle it. Oh, let them take care of it. O pudiéramos decir, no, estamos seguros en quién hemos creído, estamos muy seguros y muy conscientes de quién es Dios para nuestras vidas y podemos defenderlo con su palabra. Amén. Termino con esto. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese es el plan, si lo hemos de ver. Si alguien pudiera enseñarnos, creo que sería un poquito extraño, ¿verdad? Si alguien pudiera mostrarnos en un video el desarrollo de nuestras vidas por los años por venir y cómo nos envejecemos en los años y cómo cambiamos, ¿verdad? Si alguien pudiera enseñarnos eso sería algo interesante, algo extraño, rather cool if someone can give us an input of what our lives would look like and show us in a video how this life would look like. Bueno, no necesitamos que alguien nos muestre un video de nuestras vidas para ver cómo se va a desarrollar. Cristo mismo en su palabra nos dice cómo se va a desarrollar nuestras vidas. Y mira lo que nos dice Efesios 4:13. Aquí nos dice el versículo 13, you can read it, Ephesians 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Tu vida, mi vida, va creciendo y va madurando a medida que continuamos en unión a Cristo Jesús. Tú y yo vamos a envejecer y vamos, los años nos van a alcanzar y vamos a cambiar. El hermano Víctor me decía al inicio del servicio, ¿verdad? Porque nos saludamos, le hice un comentario y me dice, ¿sabes qué dice? Envejeciéndonos por fuera, pero por dentro, dice, nos vamos renovando y nos vamos transformando. Y aunque vengan estos cambios a nuestras vidas, esto es seguro de que aquellos que están unidos a Cristo Jesús, como nos dice, unidos al cuerpo, que está bien ajustado, nos dice Pablo, no hay nada que agregarle a la iglesia es perfecta como el Señor la ha diseñado. Si es así, dice, todos llegaremos a la estatura del varón perfecto. Amén. Unos más rápidos que otros y unos más lentos que otros, pero hermanos, con que lleguemos, dijo Pablo, ¿verdad? Aquí no es qué rápido vas o quién comenzó primero. Aquí es que todos terminemos la carrera. A través de esto, hermanos, veremos la transformación y la imagen del Dios viviente en su iglesia, en su pueblo. Esa es nuestra oración para este lugar y para esta congregación. Es de que todos veamos y digamos, wow, nos vemos más a Cristo, podemos ver, podemos contemplar la ternura de los hermanos y el amor fraternal que hay entre nuestros hermanos y cómo estamos trabajando para llevar las buenas nuevas a todo rincón de esta ciudad. Por esto, esa es la conclusión. Por esto Cristo murió. This is why he died and he gave himself for the church. Lo vuelvo a decir. Ray, if you can help me. No se dio por miseria, no se dio porque tuvo miseria de nosotros, sino se dio para poder restaurar algo glorioso y algo hermoso. Hermanos, nos ponemos de pie
y me acompañas a...